No tengas miedo y suscríbete a este canal. En muchos años estuvieron utilizando los atrios de los templos como cementerios. Ahí se sepultaban a muchas personas. Todavía en la actualidad hay algunos lugares donde se sepultan a grandes personalidades, a sacerdotes que han dedicado su vida y que son originarios de ahí. Tal es el caso de Santa Fe de la Laguna en Michoacán. También hay un rancho, San Guillermo, que si tú vas al templo principal de San Guillermo y entrando hasta el fondo, en el ala derecha, ahí en el piso, está la tumba de un sacerdote dentro del templo, en la nave derecha, ahí en el suelo, y dice su nombre y ahí está la tumba. Y mucha gente en las noches dicen que en ese templo se escuchan ruidos. Hay otro lugar en Pastor Ortiz donde está enterrado un sacerdote. Por respeto le voy a cambiar el nombre y le voy a llamar Agustín. Ese sacerdote, cuando se fue al seminario, su familia se molestó. Nunca estuvieron de acuerdo que se fuera al seminario. Sin embargo, él escuchó el llamado de Dios y se fue. No era muy afines con sus hermanos de sangre, ni con sus familias, ni con sus papás. Una vez ordenado, llegó a ese pueblo que se llama Pastor Ortiz, también en Michoacán. Y él quiso mucho ese lugar. La gente lo adoraba, lo frecuentaba, la gente lo quería mucho. Y él dijo, si ustedes me ayudan, yo voy a construir aquí un gran templo. La gente lo quería muchísimo, era parte de su familia, era su familia. Y sí, le ayudaron y fueron cooperando y a través de muchos años, 14 años, 22 años, hizo la construcción de un enorme templo. La patrona de ese lugar es la Inmaculada Concepción. Y él decía mucho, cuando yo me desviva, quiero que mis restos estén junto a la Inmaculada Concepción. Yo quiero que me entierren ahí a sus pies. Yo me quiero quedar aquí en este pueblo. Iba de vez en cuando a visitar a su familia a La Piedad. Su familia muy rara vez, en alguna fiesta patronal, un hermano lo visitaba. No lo frecuentaban mucho. Él era una persona muy buena gente. Y sí acudía a visitarlos él. Y así decía mucho en cualquier fiesta patronal, en cualquier reunión con amigos. Él decía mucho, cuando yo me desviva, yo quiero estar a los pies de la Inmaculada Concepción. Yo misma lo llegué a escuchar. Pasaron los años, él enfermó. Y sí, como dicen ahí en los ranchos, Dios lo llamó a cuentas. Y efectivamente su deseo se le cumplió. A la salida del templo, allí hicieron su sepultura y ahí fue enterrado el padre Agustín. Entre mucha música, era una alegría, parecía que era una fiesta. Entre música y llanto de todo el pueblo, fue sepultado. Y pasó el tiempo y ahí quedó aquella tumba. En una ocasión, en el templo viejito, él acostumbraba mucho en vida ir y después de comer a visitar al Santísimo y a veces rezaba el rosario en el templo viejito. Y una de esas señoras, ya sabes, de la vela perpetua, doña Delfina, estaba cuidando el templo viejito
Doña Juanita cuidaba el templo grande y hacían el aseo. Y pasadas de las 3 de la tarde, estaba barriendo afuera doña Delfina enfrente del templo viejito. Y de repente escuchó como si fueran muchas abejitas, dice ella. Y empezó a buscar alrededor y alrededor y no miraba nada. Y se asomó al templo y dijo, pues es el padre, está rezando. Dice doña Delfina que dijo, voy a ir, a ver si va a rezar el rosario para contestarle. Y se acercó y como a la tercera banca, ahí estaba, de espaldas, sentado el padre con su sotana blanca y el rosario en la mano. Y que le dijo doña Delfina, padre, ¿va a rezar el rosario para yo contestárselo? Dice que no le contestó, que nomás acentuó la cabeza. Y en ese momento doña Delfina, que pega el susto y que se puso, pero dijo, Ave María Purísima, Jesús, María y José, pero si el padre ya está muerto. Ella cojeaba así de un pie, no podía caminar bien, salió como Dios le dé a entender, pero sí va, pero que quería correr y quería no correr, y se fue al otro templo, al templo nuevo. Ay, Juanita, Juanita, ay, pues ¿qué traes, mujer? Ay, no puedo ni respirar. Ay, ¿qué crees que acaba de pasar? ¿Qué te pasó? ¿Qué traes? Ay, acabo de ver al padre Agustín. ¿Cómo que acabas de ver al padre Agustín? Ay, yo no me acordaba, mira, a mí la mente se me nubló, se me desapareció, me quedé en blanco y yo lo vi sentado, me acerqué porque pensé que iba a rezar el rosario y cuando le pregunté me dijo con la cabeza que sí, que me acuerdo, pues si ya está muerto. Ay, vamos a ver, no, hijo, es que voy a andar yendo, ve tú. Y que va Juanita y que se asoma, no miró nada. Y se regresó y dijo, ay, Delfina, pues si no hay nada. Ay, Ave María Purísima. Ay, no, Jesús, María y José. Ay, y soltó aquella mujer a llore y llore y llore, bien espantada, pero muerta de miedo, pero muerta. Dijo, ay, Delfina, fíjate que no eres la única. Fíjate que don Lupe, el de la esquina, una vez también dijo que lo miró pasar por aquí. Yo ni se la creía, pero fíjate que así dijo. Y doña Chela, la que vende cena, también dijo que una vez ella lo miró pasar con el rosario en la mano. Pero eso no es lo peor de la historia. Allá en La Piedad, Michoacán, donde él era originario, en una ocasión, su hermana, que es la única hermana que le quedó viva, porque poco a poco fueron desviviéndose su papá, su mamá y sus hermanos, y solo le vivía a esa hermana, doña Inés, o la señorita Inés, como le conocían. Vivía con una señora que le ayudaba al quehacer del hogar y la acompañaba. Y en una ocasión la señorita Inés se levantó al baño, que eran cerca de las 3 de la mañana. Se levantó al baño y de repente escuchó. Se sobresaltó y se espantó y dijo, alguien se metería a la casa a robar. Ay, Jesús, María y José, ¿qué pasará? Y no sabía qué hacer y volvió a escuchar así como unos toquiditos. Caminó a un pasillito y estaba muy cerca de la puerta del padre Agustín y esos ruidos venían de adentro del cuarto. Fue a buscar las llaves de su cuarto porque aquel cuarto, aunque muy rara vez él fuera a visitar, estaban sus cosas ahí como él las dejó, que había unos libros, su cama, una lámpara, dicen que unas chanclas,
así de descanso, unas 3 camisas, 2 pantalones, una chamarra, para cuando él iba, muy poquitas cosas. Y aquel cuarto lo tenían cerrado y estaba así, como él lo había dejado. Entonces llegó la señorita Inés y abrió la puerta, ya con la llave que fui a buscar. Y empezó a escuchar como ovejitas, como abejitas, como colmenitas, decía ella. El mismo sonido que había escuchado doña Delfina allá en el templo viejo, pero de pastor. Abrió la puerta al pasito y sí, ahí en la cama del padre Agustín estaba él, con un libro viejo en sus manos. Y cuando lo distinguió la señorita Inés, que gritó, ¿Agustín? Dice que volteó, pero al momento que volteó ya no le miró la cabeza, solamente como que quiso verla, pero lo miró sin cabeza y nomás como que quiso voltear el cuerpo. ¡Ay! Gritó la señorita Inés. Le dio un infarto y cayó. La señora que la cuidaba corrió. Cuando llegó ya era demasiado tarde. La señorita Inés en ese momento con ese infarto ahí quedó muerta. Dice la señora que la cuidaba que ella todo también estaba escuchando detrás de ella y que da testimonio de que ella fue la que lo vio y es la que lo platicó. Toda la demás gente y la señora que cuidaba a la señorita Inés dicen que el padre Agustín vino por su hermana. Pasaron 7 años, lo reglamentario, y sacaron todos los restos del padre Agustín, los pusieron en una hermosa urna y sí, fueron colocados a los pies de la Inmaculada Concepción, que ahí se encuentra, ahí está. En Pastor Ortiz, Michoacán, ahí están sus restos, en ese templo nuevo. Y fue colocado con gran música, con banda. Se invitó a todos los ranchos de alrededor. Se les ofreció mole, carnitas y tacos de saricua o moronga. Y esos tacos de moronga eran sus favoritos de este padre. Pero también dice mucha gente que muy seguido lo ven sentado en el templo viejo y a veces sin cabeza. Ve a dormir esta noche si puedes.